Cami, Hola. ahora sí. Allá en Facebook Live. Eh, la dinámica se mantiene igual, o sea, para nosotros es independiente, sigue siendo igual la dinámica con Facebook Live. La diferencia es que pues algunas veces llegan preguntas por ese lado. Entonces, Ujú. si llegan preguntas por ese lado, pues yo te las transmitiré. Listo, Cami, porfa, para poder compartir la pantalla. Ah, es verdad, ya te habilito, listo, ya te Dale. habilito y ya vamos a también a permitir que todas las personas ingresen a la charla. Listo. Y vamos aquí, Vale, te aviso cuando esté viendo la pantalla, pero todavía no. Bueno, buenas noches a todos. Veo que ya tenemos buena audiencia en Zoom en este momento. Ya tenemos a Juan Pablo que está compartiendo la pantalla, pero pues también veo eh, más personas. Hola Juli. Hola, Cami, ¿cómo Para estás? todos. Buenas noches a CNN. todos. También veo a Leonardo López, Joana, Mapu Vallejo también está conectada, Shirley Martínez y Nata también se está conectando. Buenas noches para todos. Encantado de volver a escucharlo, Juan. Gracias. ¿Me escuchan ahí? Hola. Sí, bien. Listo, perfecto. Qué bueno volver a estar con ustedes. Ay, sí. Igualmente, Juan, qué bueno que estés otra vez con nosotros. Ay, yo me meto un momentico. Hola, Juan, es que llegué tarde, quería saludar. Buenas noches Hola, a todos. Nata. A Julia, a todos, a Leo, gracias. Qué rico escucharlos otra vez y poder estar en una charla llevada tanto tiempo. Bueno, Qué pues bueno. adelante, Juan. Qué pena por la interrupción. No, no pasa nada. Pues bueno, muy contento de estar otra vez aquí con ustedes. Espero que este tema de hoy les guste, les haga huequito en la cabeza para que puedan seguir investigando más sobre él, se apasionen más sobre él, porque a mí me gusta muchísimo, me apasiona demasiado. He tenido experiencia de primera mano con esto que les quiero explicar y sé que es algo que sin duda es algo que lo llena a uno muchísimo, muchísimo. Entonces, el tema es cómo maximizar tu productividad. Y no quiero sonar cliché como un montón de gente que hay por ahí hablando de productividad y cosas inservibles y que están al aire. Hoy les quiero dar unas pautas muy sencillas, muy al grano de cómo podemos aumentar la productividad, pero entonces vamos poquito a poco. Quiero confirmar que por favor me estén escuchando bien ahí. Sí, Juan Pablo, yo te escucho perfecto y pues no sé si alguien más de la sala quiere confirmarnos. Y lo escucho bien, Juan. Listo, súper. Entonces, pasemos con esta frase. Todo es temporal. Emociones, pensamientos, personas y escenarios. No te apegues a ellas. Fluye con ellas. Y esta palabra fluidez me gusta muchísimo porque tiene que ver totalmente con el tema que vamos a ver el día de hoy. Entonces, lo que quiero hablarles es de qué es el alto rendimiento. Quiero hablar desde el estado de flow, en inglés, o estado de fluidez. Voy a explicarles un poco la neurociencia de ese estado de flow y unas maneras de acceder al flow. Entonces, empezamos por el alto rendimiento. El alto rendimiento se refiere más que todo al desempeño individual o en grupo, colectivo, en un deporte, en un equipo profesional, en una organización, en una empresa. Es un desempeño que sobresale del resto de las personas, es un desempeño que se desenvuelve sobre un estándar superior que está sobre una serie de objetivos
trazados, ya planeados. Tiene que ver con la resistencia, con la calidad, tiene que ver con el esfuerzo de la actuación. Podemos encontrar deportistas de alto rendimiento, podemos encontrar estudiantes de alto rendimiento, profesionales y organizaciones de alto rendimiento. Eso sin duda es un trabajo de constancia y disciplina diarios, de esfuerzo y planificación. Eso es lo que es el alto rendimiento como tal. Pero entonces, pasemos al flow. En el flow, me parece que es un estado brutal. Eso es un estado de conciencia óptimo. Es donde nos sentimos lo mejor y donde nos desempeñamos de la mejor manera. Es más específicamente esos momentos donde estamos absortos totalmente, donde estamos tan supremamente concentrados en la tarea que estamos haciendo en ese momento que lo demás desaparece totalmente. Se va esfumando, se derrite. El sentido de sí mismo desaparece. La autoconciencia se pierde. El tiempo se dilata, que es una manera interesante, científica y cool de decir que el tiempo pasa de manera rara, porque puede pasar muy lento, casi que va a cuadro por cuadro. Y esto lo pueden confirmar las personas que han tenido accidentes automovilísticos. De hecho, hace 5 años yo tuve uno y lo único que recuerdo es que el auto se estaba volteando y todo lo recuerdo en cámara lenta. O también el tiempo puede pasar súper rápido. Entonces las horas pasan como minutos. Y también ustedes han pasado por esto porque son esos momentos cuando estamos con esa persona que nos gusta, esa mujer que nos gusta o ese hombre en una cita. Y de hecho estamos cenando, pasan las horas y resulta que el tiempo voló, el tiempo vuela, el tiempo pasa supremamente raro. Estamos en un estado de flow. Los deportistas de alto rendimiento sin duda pertenecen a esta categoría estando en este estado de flow. Aquí, por ejemplo, vemos a Alex Honnold escalando el Capitán sin cuerdas, totalmente libre. Es lo que llaman una escalada free solo. Este tipo, Alex Honnold, estuvo practicando muchas veces la escalada, obviamente con cuerda, pero para llegar a este estado de concentración total donde estuvo escalando por horas esta pared sin ningún tipo de seguridad, él estaba en un estado completamente de flow, en un estado de absorción total, donde sus movimientos fluían sin pensarlo, donde iba a su ritmo. Otros deportistas extremos que vuelan en estos trajes de paracaídas, pero se meten entre las montañas a velocidades altísimas, tienen una concentración tan brutal que es necesario para ellos para poder pilotear entre las montañas, entre los riscos. Es un estado que se alcanza con la práctica. Ese señor, el padrino de la psicología del flow, Mihaly Csikszentmihalyi, dice: estar en flow o fluidez es estar completamente envuelto en una actividad o situación en la que se encuentre. Se puede decir que es un estado de motivación intrínseca, en la que la persona está inmersa en lo que se está haciendo. Se caracteriza por una gran sensación de libertad, gozo, compromiso y habilidad. El doctor Mihaly hizo uno de los estudios más grandes en lo que se refiere a la psicología del bienestar. Un estudio que tomó más de 10 años y entrevistó a decenas de miles de personas. De todos los aspectos, en todas las compañías, de todas las razas, de todas las edades. Lo que se quería era conseguir la máxima cantidad de información totalmente variada para poder determinar qué era lo que sentía o qué estaban haciendo las personas cuando estaban actuando de la mejor manera y estaban rindiendo de una manera súper óptima. Y el concepto de flow, de hecho, viene después de este estudio, porque cuando se le hacían las preguntas a estas personas, la mayoría de las personas decían que toda acción, pensamiento, decisión, ejecución
fluía de una manera tan natural que no tenían que forzar nada de lo que seguía, absolutamente nada. Esta investigación nos enseñó tres cosas. El flow o el estado de fluidez silencia nuestra crítica interna. 2, que el flow acelera el camino a la maestría, es decir, nos hace aprender mucho más rápido, lo hace más divertido, lo hace más interesante. Y 3, que el flow se puede hackear, es decir, podemos acceder a este estado tanto de manera natural como de manera, entre comillas, digámoslo, sintética, sin estar tomando nada. Más adelante les voy a explicar más o menos cómo otras personas pueden acceder aquí a ese estado. Pues bueno, otros estudios, por ejemplo, McKinsey hizo un estudio también de 10 años aproximadamente con ejecutivos de alto nivel de grandes compañías. Este estudio prácticamente encontró que los ejecutivos que estaban en ese estado de flow, en ese estado de fluidez, cuando trabajaban, pues eran tan productivos que su nivel o su porcentaje de productividad subió hasta un 500%. O sea, el ejecutivo podía ir a trabajar el lunes en un estado de flow y tomarse libre de martes a viernes y hacer más que los compañeros que no trabajaban en flow. Eso es un concepto súper interesante. Porque si el ejecutivo va a trabajar lunes y martes en un estado de flow, va a ser el 1000% más productivo que el resto de la compañía y la competencia. Entonces ha sido tan interesante estudiar este estado de productividad, de fluidez, de flow, que otras compañías empezaron a hacer estudios. Por ejemplo, Forbes, conocida por todos, estudia las grandes compañías y más exitosas compañías alrededor del mundo. Dicen que la métrica número 1 que los líderes deberían tener en sus compañías sería el porcentaje de estado de flow. Es decir, ¿qué tan productivo eres basado en tu estado de flow? Conocida por todos, porque estudia si tú no estás trabajando de una manera fluida, de una manera donde estás supremamente concentrado, con nuevas ideas, fluyendo, pues vas a hacer lo mismo que las demás compañías. Ahora no se trata tanto de la tecnología, porque todos pueden tener los mismos computadores, casi todos tienen la misma información. ¿Qué vamos a hacer nosotros como humanos con esa información? Y es que desde un estado de flow, pues prácticamente podemos acceder a mucho más conocimiento. Bueno, pues por ejemplo, la compañía Fast Company información nos dice que vamos a hacer como Microsoft, como Toyota, como Ericsson, se han dado cuenta de que los empleados deberían aprender a manejar ese estado, es decir, a poder acceder a ese estado de manera muy voluntaria. Y las personas que puedan acceder a ese estado de manera voluntaria, eso es como el santo grial de los líderes, porque son personas supremamente productivas. Después de estos estudios, pues los científicos se preguntan, bueno, ya sabemos entonces que es un estado óptimo de productividad. Y siguieron haciendo estudios, siguieron ahondando más en esta parte. Y recuerden las 3 ideas que les había mencionado antes. El flow silencia nuestra crítica interna, acelera nuestro aprendizaje y se puede hackear. ¿A qué voy con esto? Hay un estado en el que nosotros podemos acceder que se llama hipofrontalidad transitoria. Esto quiere decir que parte de nuestro cerebro, es decir, la corteza prefrontal, disminuye su actividad, se empieza a apagar. Y es en este estado, hipo quiere decir como, es lo contrario a hiper. Hipo es más lento, más despacio. Frontalidad se refiere pues a la corteza prefrontal y transitoria se refiere a que es momentáneo. Entonces la hipofrontalidad transitoria quiere decir que en la corteza prefrontal,
que está justo detrás de la frente, se desactiva momentáneamente. Entonces, en la corteza prefrontal, por ejemplo, nosotros tenemos la toma de decisiones complejas, tenemos la planeación a largo plazo, tenemos nuestro sentido de moralidad, va ahí en esa parte, también nuestra voluntad. Y cuando les digo que en ese estado de flow el tiempo pasa lento, es porque nosotros calculamos el tiempo en nuestra corteza prefrontal. Cuando este empieza a apagarse y cuando ya uno no puede distinguir entre el pasado, el presente y el futuro, está en lo que llamamos el aquí y el ahora, profundamente el aquí y el ahora. Entonces, estar en el profundo aquí y ahora tiene un impacto brutal en el rendimiento, porque si piensan en la mayoría de los miedos, ansiedades y preocupaciones, muy poquitas están aquí y ahora. La mayoría de ellas están en el futuro. Son cosas que no queremos que pasen, son cosas que tenemos miedo a que pasen, y algunas otras están en el pasado, son cosas horribles que nos pudieron haber pasado antes y que no queremos volver a repetir ahora en el futuro. Entonces, en este estado de flow, el sentido del tiempo se dilata, se pone raro y la ansiedad desaparece. Entonces, las hormonas del estrés, cuando estamos en este estado, salen de nuestro sistema. El sistema nervioso prácticamente se resetea. El sentido de sí mismo, ¿a qué me refiero con esto? El sentido de sí mismo se interrumpe, desaparece, se esfuma. El yo es prácticamente una red ubicada ahí, en prácticamente la mayoría de esa red está ubicada en la corteza prefrontal. Y si partes de esa red se empiezan a apagar, pues obviamente la red va a colapsar. De nuevo, eso tiene un gran impacto en la productividad, porque ese sentido de sí mismo, cuando desaparece, pues está callando también ese crítico interno que tenemos. Esa vocecita maluquita que nos mete miedo, que nos mete duda, que nos dice que no somos lo suficientemente buenos para hacer algo y para tomar acción. Esa vocecita desaparece, se calla y la creatividad aumenta de una manera súper brutal. También les quiero contar una historia que viene muy al caso en este tema de la fluidez. Y viene de 1945. Había un deportista llamado Gunder, un deportista, era un atleta, que había corrido una milla en un tiempo aproximadamente de 4 minutos. El tipo pues recibe muchos halagos porque tiene un nuevo récord mundial y es el berraco en ese tiempo, corriendo esa distancia. Entonces, él logra un récord mundial, pero él no está conforme. Entonces quiere batir su propio récord y correr esa milla en menos de 4 minutos. Él se pone a investigar y lee un libro donde afirma que fisiológicamente es imposible correr esa distancia en un tiempo inferior a 4 minutos. Varios expertos de ese momento apoyan esa hipótesis. Y entre 1952 y 1954, al menos 7 estudios más se hicieron y dijeron que era imposible correr más rápido de 4 minutos esa milla. Pues obviamente este atleta Gunder, al leer todos esos estudios desarrollados de una manera científica, pues hace que naturalmente ni siquiera intente batir ese récord. Y lo mismo con el resto de los competidores. Pero en 1954, otro atleta británico, Roger Bannister, no se cree ese cuento. No se cree el cuento de los estudios y él cree que puede hacer eso en menos tiempo. Pues en 1944 realiza esa milla maravillosa como le conocen y el resultado es súper brutal porque el tipo corrió la milla en menos de 4 minutos y más de 50 corredores corrieron esa milla en menos de 4 minutos en los 2 años siguientes. O sea, Bannister demostró que era posible que esos límites se pudieran romper, pero ¿cómo se podían romper? No solo con práctica, no solo con
entrenamiento, pero entrando en un estado mental totalmente diferente, donde si uno cree que puede hacerlo, el cuerpo sigue y literalmente la tarea se hace. Cuando se está en ese estado de flow, no se piensa absolutamente nada. Las cosas literalmente fluyen, van saliendo del cerebro. La creatividad aumenta porque lo que estamos haciendo en ese estado de flow, como nuestra corteza prefrontal se apaga, nosotros tenemos más capacidad para absorber más información, es decir, más datos del mundo a nuestro alrededor está entrando a nosotros. Y en ese estado, nuestro pensamiento lateral se activa. Y cuando ese pensamiento lateral se activa, ahí es cuando comienzan a suceder un poco de cosas súper raras. Porque tenemos ideas viejas que ya tenemos en nuestra cabeza, que se empiezan a mezclar con nueva información que está entrando en este momento, en este estado de flow. Cuando nosotros mezclamos esas ideas viejas con ideas nuevas, podemos producir cosas nuevas. Eso básicamente es la creatividad. Ahora, ¿cómo podemos acceder a ese estado de flow? Literalmente podemos acceder cuidándonos muy bien, antes que nada. Una buena alimentación. La buena alimentación para las personas puede variar, pero digamos que sea una alimentación buena, que no nos cause daño. Algo muy general. Necesitamos sueño porque tenemos que recuperarnos. Ese tiempo de sueño le da al cerebro prácticamente ese momento para poderse recuperar y poder entrar a un estado de flow después. Actividad física, porque los estudios han demostrado que cuando nosotros estamos haciendo cosas nuevas y nos estamos moviendo, somos más capaces de entrar en ese estado de flow. Por eso los deportistas de alto rendimiento, los deportistas olímpicos, la mayoría de los que han ganado medalla de oro son capaces de entrar a ese estado. Y se entra mucho más fácil cuando se involucra no solo la mente, sino el cuerpo. Entonces no estamos pensando, estamos fluyendo y nuestro cuerpo está siguiendo. Entonces viene a ser como un círculo virtuoso de fluidez, de creatividad, de ejecución, de perfección, de rendimiento altísimo. La base fundamental para poder entrar a ese estado de flow es una práctica de concentración plena. Y no me quiero poner místico ni nada de esas cosas, pero una práctica meditativa o de concentración plena es súper importante, porque la base fundamental para poder acceder a ese estado es primero la concentración, una concentración total. Entonces, ¿por qué es difícil llegar a ese estado en estos momentos? Pues cada cuánto nosotros estamos viendo el celular, cada cuánto nos está timbrando el celular, la televisión, lo que sea que tengamos a nuestro alrededor, todo nos está distrayendo. No podemos acceder a un estado de flow si no tenemos una concentración. Según los estudios, al menos de 90 minutos seguidos, entre 60 y 90 minutos seguidos de concentración. Muchas personas se pueden estresar con eso y el estrés está bien, porque de hecho el estrés es el primer punto a sentir cuando vamos a estar en ese estado de flow. Es decir, estamos en ese estado de estrés, donde nuestras ondas cerebrales están súper alteradas y tenemos cortisol y norepinefrina por todo nuestro cuerpo, nos sentimos estresados. Si nosotros seguimos en ese estado de estrés, obviamente nos enfermamos. Pero aquí es donde empieza la práctica, lo diferente. Cuando estamos en ese estado de estrés, donde ya no sabemos cómo resolver el problema, no sabemos cómo crear, no sabemos por dónde meternos, en ese estado tenemos que pasar a una parte de liberación, es decir, una parte de relajación. Tenemos que hacer que nuestro cerebro se relaje, que esas ondas que están súper alteradas en ese momento comiencen a ser un poco más grandes, un poco más espaciadas, que sea todo más despacio. Muchas personas pueden salir a caminar, otras personas van y se toman una ducha, otras personas hacen ejercicio, otras personas duermen.
pero cuando sienten que no pueden más, literalmente cambian lo que están haciendo para poderse relajar. Entonces, cuando nosotros estamos en ese estado de liberación, estamos literalmente en ese momento, estamos ya botando esas hormonas del estrés, estamos botando el cortisol, estamos botando la norepinefrina y nos estamos relajando. Esa relajación es la puerta de entrada al estado de flow. El estado de flow tiene esa característica donde es como cuando nos estamos recién levantados, mejor dicho, cuando nos despertamos, cuando abrimos el ojo, que no sabemos si estamos dormidos o despiertos. En ese estado cerebral, es el estado de flow. No quiero decir que uno llegue a flow dormido, no quiero decir que estamos corriendo y nos caemos dormidos, no. Quiero comparar ese estado mental, ese estado de calma cuando estamos en flow a cuando estamos recién levantados. Entonces, en ese momento, otros neurotransmisores invaden nuestro cuerpo, la dopamina, la endorfina, son esas hormonas que nos hacen sentir súper bien, que nos hacen sentir que tenemos que seguir, que nos están dando como esa sensación de que estamos alcanzando la meta. Y después de estar en ese estado de flow, debemos pasar a un estado de recuperación. Un estado de recuperación donde es muy necesario y donde nuestro cerebro entra en un estado totalmente relajado, súper tranquilo. Ya estamos, mejor dicho, dormidos. Ya dejamos esa sensación natural, la dejamos atrás y necesitamos recuperarnos para volver a empezar otra vez con ese ciclo de lucha. Es decir, necesitamos alguito de estrés en una tarea. No podemos pretender entrar en un estado de flow si no hay dificultad en una tarea. Que eso quede muy claro. Si la tarea es muy fácil, nos vamos a aburrir. Si la tarea es muy dura, nos vamos a frustrar. Entonces tenemos que estar en un equilibrio, buscando una tarea que exceda un poco nuestro nivel de habilidades, pero que sepamos que la podemos alcanzar. Es en ese estado de lucha en el que debemos estar al principio. Entonces, las fases serían como estado de lucha, liberación, flow y recuperación. Para poder acceder a ese estado de flow, lo más recomendable es que empecemos con tareas que a nosotros nos gusten, que nos apasionen, que nos hagan sentir ese fueguito por dentro, que nos hagan... Son cosas que queremos hacer en cualquier momento. Eso es uno de los requerimientos más importantes para poder entrar en ese estado de flow. Personalmente, cuando he estado en ese estado de flow, cuando fui atleta de alto rendimiento, lastimosamente los entrenadores en ese momento no daban mucha información sobre esa parte. Digamos, otros entrenadores sí tenían mucho entrenamiento psicológico y nos entrenaban en esto. Resulta sorprendente la manera en que a voluntad uno puede empezar a entrar en ese nivel de fluidez. Y el cuerpo se mueve, por experiencia se los digo, el cuerpo se mueve solo. El cuerpo no piensa, el cuerpo ya tiene una memoria, el cuerpo fluye. En los deportes en los que yo competía eran deportes de contacto, eran deportes de pelea. Y el estar en ese estado para mí era súper importante porque quitaba el miedo de mi cabeza, el miedo al otro oponente. Quitaba la preocupación de tener que ganar una pelea. Yo simplemente estaba ahí porque disfrutaba pelear. No tenía nada más en mi cabeza. Y durante la pelea, cuando yo me subí al ring, ya estaba en un estado de estrés, ya sentía el estrés. Lo siguiente era ver cómo yo podía entrar en un estado de confianza. Para mí era mucha más confianza, más que una liberación, una relajación. Todo fluía de manera muy natural.
Cuando nosotros estamos pensando, ¿será que estoy en flow o no estoy en flow? Definitivamente no están en flow, porque como les dije, el sentido de sí mismo desaparece, la crítica interna desaparece, todo fluye. No se puede intentar acceder a ese estado de productividad máximo de una manera agresiva, como con ego, es que necesito. Mientras más ego, mientras más yo le metamos a esta cuestión, menos lo vamos a lograr. Tenemos es que darle el impulso y dejar con práctica que las cosas se vayan desenvolviendo solas. Maneras de hackear el estado de flow que no son naturales. Esto lo están haciendo muchos ejecutivos de alto nivel en empresas norteamericanas, lo están haciendo operadores de vuelos militares, entre otros profesionales como corredores de bolsa de Wall Street. Lo que hacen es que con un pequeño pulso electromagnético que se ponen en sus cabezas, este pulso electromagnético les apaga momentáneamente la corteza prefrontal, la parte del cerebro que razona. Y este estado de flow puede durar entre 25 a 50 minutos. Entonces vemos que están hackeando ese estado de flow de manera no sintética, pero de manera ficticia, no natural. La manera natural sería intentar la práctica de concentración plena, porque es que ese es el fundamento de la práctica del estado. El flow sigue después de la concentración. Y si la concentración se ve interrumpida por el celular, por una llamada, por lo que sea, no lo vamos a lograr. Es muy interesante las diferentes técnicas que hay para poder acceder a este estado, para poder practicar la conciencia plena, para poder practicar esa concentración, pero si les gustaría ahondar más en esta situación y en este tema de poder maximizar su productividad estando en un nivel óptimo de alto rendimiento y de productividad, lo primero es que empiecen a entrenar su cerebro en una concentración plena, a que empiecen a concentrarse, cero celular, cero distracciones, y es todo dedicado al trabajo. Listo. Cami, nos quedan 5 minutos. Listo. Bueno, pues esta frasecita para terminar y alguna pregunta que nos quieran hacer. El hombre sabio no es levantado por la prosperidad ni derribado por la adversidad, porque siempre se ha esforzado por confiar predominantemente en sí mismo y obtener toda la alegría de sí mismo. Séneca. Con este estado podemos estar tan felices como queramos, haciendo lo que nos gusta, fluyendo de la manera que nos gusta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, yo estoy bien. Gracias. Muchas gracias por la charla, muy interesante, muy, Vale, muy Mapu, gracias. interesante. Juan, muchas Hola, gracias. buenas noches. Hola, ¿Cómo van? ¿qué ¿Cómo tal, están? Shirley? Gracias por todo, gracias por existir. Por eso se dice que la mente tiene un gran poder, indiscutiblemente. Sí, totalmente. Esto me lo hace entender más. La mente es Qué bueno. quizás nuestra fortaleza. Sí, es la herramienta más grande que tenemos, hay que aprovecharla. Así es. Muchas gracias, Juanpa. Qué bueno ver a Mapu, Shirley. Genial, muchas gracias. Vale, Esa- Juli, gracias a estar ti. en estado de flow para poder escribir más. Creo que todos lo Recomendadísimo. necesitamos. Súper recomendado. Gente. De hecho, ese flow es de los estados más adictivos del planeta. Entonces, adelante. Pues a tratar de buscarlo de la mejor manera. Muchas Sí. gracias.
Buenas noches. Descansen. Tengan Chao. buenas noches. Vale, buenas Chao, noches. chao. Muchas gracias por acompañarnos. Chao. A ustedes. Sí. Bueno, Un Cami, abrazo. Nata. Buenas noches a Gracias todos. por esta Buenas charla tan noches. interesante. Chao. Vale, buenas noches.